pues maestro Óscar Juárez, gracias nuevamente. En esta semana pues tenemos nuevamente como nuestro padrino en nuestro segundo programa, dar continuidad a todo lo histórico y lo más íntimo que usted conoce de la cultura y que lo ha llevado a varios países. Y seguimos con otras preguntas, maestro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Un gusto nuevamente estar en este programa de la intimidad cultural. Yo creo que, bueno, fue tan rico el tema que tratamos y la plática que tuvimos la semana pasada, que bien ha valido esta segunda parte, Sergio. Gracias por la invitación. Sí, y de hecho te mandan saludos de Ecuador, te mandan saludos de Nicaragua, te mandan saludos de obviamente de México, y la verdad Gracias. están muy agradecidos por este espacio que nos regalas aquí en la intimidad cultural. Sin embargo, nuevamente le pregunto, maestro, ahora, ¿quiere hablarnos más acerca de los escritores, pero los escritores locales del Estado de México? Sé que usted, muy amante de la cultura, también les hace un cierto homenaje a nuestros grandes escritores de aquí del Estado de México, Horacio Zúñiga y muchos más que usted pues nos puede orientar, maestro. Adelante. Bueno, nuestra entidad, verdaderamente el Estado de México ha sido prodigiosa en plumas maravillosas para todos los estudiosos en muchas disciplinas. En particular, a mí me encanta la literatura de Ignacio Manuel Altamirano del siglo XIX, que entonces el Estado de México llegaba hasta los límites de Acapulco, era parte de lo que fue la provincia de México y que después en la división que se realizó, esa parte donde nació Altamirano, que es Tistla Guerrero, por eso él estudia en el Instituto Científico y Literario de Toluca. Yo soy hijo de esa universidad, de ese instituto de la Universidad Autónoma del Estado de México, de tal suerte que mi formación está influenciada por los libros de Ignacio Manuel Altamirano. Tengo sus obras completas, lo leo a Ignacio Manuel Altamirano, que, bueno, pues es el padre de la literatura nacional, aunque hay plumas anteriores a él, evidentemente, como Fernández de Elizardi, pero Altamirano le logra dar ese toque fresco a la literatura a través de El Zarco, La Navidad en las Montañas, sus crónicas periodísticas. Verdaderamente Altamirano es un hombre de la cultura que, además de ello, organiza unas publicaciones culturales en el periódico que se llamaba El Siglo XIX. Entonces, de tal suerte que desde el siglo XIX, el Estado de México, recién conformada la República, hay que recordar que vienen acá al Estado de México, bueno, digo, acá están en el Estado de México, otro enorme hombre de letras que fue José María Luis Mora. José María Luis Mora, que es parte del Congreso Constituyente del Estado de México. Entonces, esa tradición liberal a mí siempre me atrajo, me gustó. Estudié a los liberales del siglo XIX, escritores del Estado de México. Evidentemente, Altamirano va aparejado con su maestro Ignacio Ramírez Nigromante, que tiene su participación como maestro y luego en la vida de la República, que también era poeta, que también era orador, historiador, como era la cultura enciclopédica del siglo XIX. De la misma forma, en el siglo XX, como parte de mi institución formativa, encontré y con el maestro Muñoz Cota, o sea, ahí se juntaron las dos cosas, que conozco al maestro Muñoz Cota cuando soy estudiante en la universidad, y Horacio Zúñiga había sido maestro de José Muñoz Cota. Y Horacio Zúñiga fue maestro de la Universidad Autónoma del Estado de México y aparte escribió el himno que todavía hoy se canta en mi universidad.
Instituto Perínclita Cumbre, donde el alba es faisán de arrebol, con tu enjambre de alejas de lumbre. Entonces, ese es parte de las estrofas de nuestro himno, escrito por Horacio Zúñiga. Y bueno, en la parte correspondiente a estos escritores. De manera contemporánea, el Estado también tiene plumas, ya lo dije, hace esa corriente que es muy rica en la literatura del Estado de México, que lo representó el Gordo Fernández Iglesias, que Tunastral, Atlacomulco, estaba Tunastral en lo que es ahora en lo que es el restaurante Biarritz, hay muchos años sí, sí. Que se reunieron en el Biarritz, y también leía a los escritores de Tunastral en torno a Fernández Iglesias, Alberto Chimal, que hoy es una de las plumas notables de la literatura fantástica en México, a Roberto Chimal, ya señalé a Pablo Garduño, Alejandro Ariciaga, al maestro, se llama, se me va, ahorita recuerdo también que es un gran poeta y escritor de nuestro estado, hijo del profesor Mosquito, pero se me va el nombre del maestro. Sí, maestro. Y hablamos de, obviamente, usted es amante de la pintura también, de la escultura. ¿Nos puede hablar también parte de esto, maestro? Parte de la intimidad que tiene uno como artista. A veces nos identificamos mucho con pintores, con escultores. ¿Alguno que usted tenga como referencia y sea también parte de lo que le ha dado como legado a usted? Pues mira que las diversas disciplinas artísticas tienen un punto de encuentro en lo que son vehículos de la expresión de la sensibilidad humana. La oratoria nos sirve para expresarnos, la declamación nos sirve para expresarnos, la música para expresar, la pintura para expresar, la escultura. Los moldes son diferentes, los medios, pero finalmente un buen discurso de oratoria emociona al público. Una buena interpretación musical, o cuando podemos estar observando un cuadro del pictórico que nos impresiona, también que nos da un mensaje, que nos da una enseñanza, ¿no? Estuve allá en Ecuador, en el museo de el pintor más importante que tiene el Ecuador. Entonces, sus pinturas, que son solamente manos, ¿sí? Te expresa dolor, por decir, el dolor humano, en muchas manos, en la angustia y todo ello. Ese poder que se tiene de impacto de la pintura hacia nosotros, hacia los que la contemplamos, es el significado que tiene el arte, las disciplinas artísticas, de poder impactar a las personas. A mí en particular me sigue gustando, evidentemente, el paisajista José María Velasco, que es clásico, es un clásico internacional, pero también es de nuestra zona, de nuestras tierras, y bueno, pues aquí en el Museo Nacional de Arte siguen exponiéndose sus bellos paisajes. Y para nosotros, el muralismo mexicano, en verdad no lo apreciamos. Hay muralismo en México y vienen desde Europa a visitar los murales, a conocer a Siqueiros, a Diego Rivera, a Orozco. Desde joven yo he sido un amante del muralismo, me gusta visitarlo. El muralismo actual, que también impulsan las nuevas generaciones jóvenes, lo aprecio,
lo veo, lo analizo y me gusta. Me gusta el muralismo porque, al igual como lo pensaron al inicio del siglo XX, cuando el gran movimiento del muralismo mexicano, he visto que en países latinoamericanos pintan en las calles, pintan los jóvenes. Entonces, a través de la utilización de una gran pared, puede darse un mensaje en los murales. Y es a poner accesible a la gente que no va a entrar a un museo, pero si una persona va caminando, o es vendedor, o vende jugos, pues tiene el acceso de poder tener una obra de arte a su alcance, ¿no? Sí, sí, A sí, veces, claro. Entonces me sigue impactando eso. Obviamente las acuarelas también me gustan bastantes. Hay acuarelistas importantes en el Estado de México. Y está Benito Noriega, que incluso pintó y se reprodujeron en estampa algunas casas de allá de nuestro pueblo, que ya desaparecieron las casas, y sin embargo la pintura y esas acuarelas tienen esa posibilidad de hacer la permanencia de esa pintura. Está otra pintora también de acuarelas, Alma Barrios, que también pinta muy, muy expresivamente, muy profundamente, en una combinación también con música. Está tuvimos a Luis Nisizagua, un enorme pintor de nuestra tierra, de Cuautitlán, México, que también sus pinturas impresionantes. Él traía una vena porque pues trae ahí sangre japonesa, entonces su pintura es con ese sentido oriental, mexiquense oriental, sí. La pintura de Luis Nisizagua, pero sin duda el gran pintor hasta hoy del Estado de México, Leopoldo Flores. También muralista. Muchos murales del Estado de México fueron pintados por Leopoldo Flores, los mejores. Logró desarrollar una técnica particular, especial, con la utilización de rojos, grises. Sus colores se parecen mucho a los de Siqueiros, quizá, pero no las figuras. No se parecen las figuras a las de Siqueiros. Pintó ahí en la Procuraduría de Justicia un mural sobre precisamente la justicia. Leopoldo Flores. Y no hay que olvidar que participa en el diseño de las imágenes de lo que es el cosmovitral, aunque no es el que hace el armado de las piezas, porque eso lo hace otro maestro, pero sí, bueno, el diseño de todo lo que es las imágenes que aparecen, con su gran capacidad pictórica y de expresión que tenía Leopoldo Flores, es importante. Entonces, en general, nuestro país es verdaderamente prodigioso en artistas, en pintores. Para terminar esta parte de la pintura, pues en los últimos tiempos, pues Toledo también me encanta su forma tan maravillosa de plasmar lo popular, los papalotes de los niños, los animales de su región. Esa parte de la pintura arraigada a nuestra tierra, arraigada a nuestras gentes, es la pintura que a mí me encanta, me gusta. Sí, de hecho, uno de los grandes paisajistas, obviamente, de acá de Temascalcingo, el mes pasado, en el billete de la lotería le hicieron un homenaje a José María Velasco. Y yo recordaba una de las anécdotas donde Diego Rivera fue alumno de José María Velasco y le decía que no le salía un acercamiento de un árbol. Y él le decía, imagínatelo, pruébalo, piensa, adéntrate a ese árbol.
y no le entendía. Entonces pasa nuevamente el maestro y Diego Rivera seguía con la misma duda. Entonces, en la tercera vez que pasa, José María Velasco, con 2, 3 pincelazos, le demostró de lo que se puede hacer del árbol que pretendía pintar. Y es una gran enseñanza para con Diego Rivera, y tenía esa anécdota que lo platicaba mucho. Pero bueno, maestro, hablamos mucho de la cultura, pero usted que ha tenido ya mucha experiencia, ¿qué digo eso? Vasta experiencia respecto a la cultura. ¿Qué nos puede decir de la cultura en nuestro país, de la cultura en México? Sabedores de que a veces no hay mucho la pauta, no le dan toda el interés para la cultura, y se queda muy arraigado esto, e incluso hasta nuestros pueblos originarios, simplemente para tomarse la foto, es para lo único que lo utilizan. Entonces, ¿qué nos puede decir acerca de la cultura y de nuestros pueblos originarios aquí en México, maestro? Fíjate, Sergio, que este es uno de los temas de mayor pendiente que se tiene en la vida pública, en los gobiernos, de todos los tiempos y de todos los signos partidistas, porque si viéramos cuál ha sido el destino de miles, si no de millones, de artistas que se quedaron con sus sueños frustrados porque no pudieron acceder a publicar un libro, a llevar un cuadro a que se conociera otra parte, a poder desarrollar mejor sus técnicas en pintura, en lo que practiquen, ¿verdad? ¿Por qué? Por no tener 100 pesos, 200 o 500, o publicar una obra que sale 20, 30 mil pesos, ¿verdad? Para que se tenga una edición y conozca. He conocido muchos escritores, pintores, los conocemos en los pueblos de todas nuestras regiones, que nadie sabe quiénes son, porque no pudieron hacer una exposición, porque no pudieron llegar a una ciudad a donde su obra se pudiera. Hay que vencer mucho. Yo recuerdo cuando era joven, para ir a un concurso nacional de oratoria, todo lo que tenía que hacer, ir a ver al presidente municipal, rogarle a mi familia, todo lo que yo tenía que hacer como joven para ir a representar o ir a competir a un concurso nacional o a un concurso de declamación, siquiera a veces a Toluca. Entonces, yo creo que en el ámbito de la cultura, sí, los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, ven como una carga al practicante de la cultura, o piensan que no come el que hace música. Incluso hay eventos oficiales de los gobiernos que quieren que el que vaya a tocar lo haga gratis. Sin embargo, para otras cosas hay un dispendio de recursos, ¿verdad? Pachangas, fiestas, otro tipo de actividades, ahí no se escatima. No, pero para imprimir un libro, tengo otro amigo también escritor, el maestro Antonio Corral, que ha hecho un rescate del Museo Histórico, y que él tiene que pagar sus libros. Pocos le han ayudado, pero paga sus propios libros y luego regala sus libros para que se conozca su obra. Y gente que tiene lo puede hacer, pero hay muchos que no. Entonces hay un desperdicio enorme en la capacidad, en el talento de escritores. Nos referimos a la cultura, pero lo mismo pasa en científicos. Finalmente, cuando un artista empieza a tener renombre, o un científico, pues mejor lo captan en otro país y se lo llevan y terminan sus procesos formativos. Ahí tenemos una directora de orquesta en Europa, ¿verdad? Que es muy reconocida. Esto quiere decir que en el presupuesto mismo, en este año del 2020 y 2021, en la Cámara de Diputados, dijeron, pues como que a qué le recortamos, pues a cultura, como supuestamente no se siente, no se ve, no es un hospital, no es una escuela, y le recortan a cultura,
a los programas de creadores del cine, de creadores de arte, para la conservación de los sitios arqueológicos en el país, que es además una fuente de ingresos para mucha gente y que requieren de conservación, tan solo para que funcionen y estén los pastos bien cortados. Hay gente que del mantenimiento, pero también hay arqueólogos, historiadores que siguen haciendo su trabajo histórico sobre las zonas. Esta parte es muy doloroso que los gobiernos, los diputados, los gobernadores, los secretarios, concretamente ha estado muy cuestionado el trabajo de la Secretaría de Cultura a nivel federal. Sus niveles de aprobación y desempeño son muy cuestionados. Han tenido publicaciones que he visto yo en la página de Cultura aberrantes, sí, que hemos criticado. Por poner un ejemplo, en una ocasión publicaron un aniversario de Francisco y Madero con una foto de Victoriano Huerta. Sí, sí recuerdo. Como que dice uno, oye, yo creo que ni un muchacho de secundaria puede cometer esos garrafales errores para una Secretaría de Cultura. Nos damos cuenta que a veces no están las personas que conocen la historia, la cultura, y a su vez se requiera que a nivel municipal haya programas de mucha promoción cultural, y ahí voy al segundo tema, que tiene que ver con la población abierta a las comunidades, a donde se alojan las comunidades indígenas o no indígenas, pero ahí debe de llegar también la cultura que puede extenderse en el sentido más amplio del término, y a la vez que se respeten sus tradiciones, sus procesos culturales mismos de los grupos originarios. Tenemos muchas zonas en el país. Nosotros, tú y yo, conocemos nuestra zona Mazahua y Otomí, que es la gran zona ubicada en la región norte del Estado de México, y qué variedad de colores, de texturas, de manifestaciones artísticas, el manejo que tienen de lo artístico en sus bordados, las mujeres, su propia música, sus tradiciones, su cosmovisión de cómo viven, de cómo se organizan, que debe de ser respetado y escuchado, su lenguaje, el mazahua, el otomí, que son lenguas que se deben de preservar y que simplemente pues no les interesa a quienes están en el gobierno. Quieren hacer banquetas, calles, más banquetas. De repente hay como que una percepción que la cultura es inútil. Como que de qué me sirve que alguien diga un poema, de qué me sirve que alguien me traiga un cuadro, eso no me va a dar votos o eso no me va a significar. Pues nada, ¿para qué apoyo eso, verdad? Entonces, yo creo que ahí hay una gran equivocación, porque en el momento que tenemos un pueblo culto y los índices, pues los podemos comparar con Japón, por decir que es un país el máximo país de lectores, cómo y cuánto leen los japoneses, cómo y cuánto leemos los mexicanos. Somos muy dados los oradores a medir con respecto a libros y cuánto lees, ¿verdad? Para que vean que verdaderamente la cultura también tiene que ver con ello, ¿no? Hay pueblos que tienen más cantinas que librerías. Hay municipios completos en el país que no tienen una librería donde vendan libros. Tienen que ir hasta las capitales. Ah, no, pero sí hay 5 cantinas, o 6 o 10 cantinas. Efectivamente. Entonces, ¿cómo vamos a... Sí, adelante, ¿Cómo combatimos a los adictos, a las drogas, a los alcohólicos, a los jóvenes que tienen ese camino? Con libroadictos o cultura adictos, ¿verdad? Adictos a la cultura.
adictos al deporte, adictos a una actividad, lo que los psicólogos llaman terapia ocupacional. Si nosotros tenemos a la niñez y a la juventud ocupada en buenas causas, en buenas situaciones, y eso es lo que justamente deberían de ver los gobiernos. ¿Para qué diablos destinan millones de pesos a los programas de adicción, a los programas de armamento y de armar policía, si pueden tener una política enfocada a la prevención, cuidando al niño desde chico, formándolo con cultura, con valores? Un niño que se entrene y que sepa que el deporte es bueno, va a rechazar los vicios. Un joven que tenga una formación cultural sólida en su mente, en su espíritu, va a rechazar los vicios. Entonces, esa es la gran apuesta que hemos hecho toda mi generación, muchos amigos, conocidos, y en general los artistas, ¿no? Lo hemos hecho también desde TV Pozos, con todos los escritores. No quiero dejar de mencionar a toda esa generación de escritores y poetas jóvenes. Ahí está Federico Corral Vallejo, ayúdame, Sergio. Mari Benítez. Mari Benítez. Sí, está Horacio Saavedra. Horacio. Está Rosario Turlay. Sí, o sea, sí, grandes escritores. Fíjate que algo de lo que manejas tú está Lupita Carvajal. Lupita Carvajal ha hecho algunos de sus poemas y su esposo Roberto Hernández los pasa a otomí y al náhuatl. Entonces es algo muy interesante. Sí, pues lo hemos visto. De hecho, está una escritora aquí, se llama Vanessa Salazar, de el índole Mazahua, de la zona Mazahua, que ella ha hecho sus poemas en Mazahua y los han participado ya en Italia, en Francia, en muchos lugares, que es tan interesante y tan importante el que nuestras lenguas originarias, pues bueno, les den esa pauta. Pues sobre la profundidad e importancia que tienen nuestras lenguas originarias en todo el país, habría que evocar que han venido transmontando 500 años, 300 años de la colonia y 200 años de vida independiente, y cómo las voces se mantuvieron. Esto es muy, muy importante. Sí, así es. Las voces que se fue eslabonando de abuelos a padres, de padres a hijos, y así se pasó en tradición oral. Llegó un momento, de acuerdo a la modernidad, las escuelas, que los hijos empezaron a sentir vergüenza porque les hacían burla en las escuelas, ¿verdad? Con ignorancia, porque una persona que maneja 2 lenguas tiene un horizonte de conocimiento y cultural más amplio que el que maneja una. Así es. Entonces, esto afortunadamente se ha venido rescatando, se ha venido trabajando. Hay una ley federal de lenguas indígenas, hay la obligación de parte del Estado que en aquellas comunidades indígenas donde existe una lengua, porque no son dialectos, les decían dialectos como lenguajes menores, ¿verdad? Sí, minimizándolos. Entonces, minimizándolos. La Ley Federal de Lenguas Indígenas vino a establecer una igualdad entre una lengua extranjera y una lengua originaria. Y además obliga al Estado que en aquellos lugares donde haya una lengua en uso, existan maestros bilingües. Así es. Y entonces, esto poco a poco viene ayudando. Pero Sergio, lo que has dicho de los poemas que se escuchan en Mazahua, en maya, yo he escuchado también en lengua maya, en náhuatl, te permiten conocer cuando los traducen, porque los dicen en su lengua, y entonces escuchas la fonética. La fonética, yo puedo distinguir, esto es maya, esto es náhuatl, esto es mazahua. Y a veces yo no, desafortunadamente no sé las lenguas, todas estas lenguas, conozco algunas palabras. Mazahua, ¿te acuerdas que desde chamacos? Desde chamacos nos echan ahí algunas habladas en Mazahua.
Sin embargo, no sé la lengua. Pero qué bonito es escuchar un poema, una traducción, cuando lo dicen, porque nos permite conocer la mentalidad, los sentimientos, la cosmovisión del pueblo mazahua. Y si te das cuenta, está muy asociada a la naturaleza, está muy asociada a las plantas, a los animales, a la familia. Eso que hoy traemos como conservadurismo, como ecologismo, eso ha estado en la tradición indígena siempre. O sea, los ríos, el cuidado de los animales, las plantas, Sergio, los árboles, la forma en cómo nuestros pueblos originarios quieren eso, ya lo quisieran en Europa. Es correcto. Porque no lo hacen como una forma ahora de recomposición de todo el daño que se causó por la modernidad, por la era industrial. Están en una reconversión ellos en eso, cuando nosotros en nuestras zonas, sabes que cultivar unos quelites, ir a la milpa, tener animales, cuidar el árbol, todo eso es un aspecto casi natural, casi consustancial al comportamiento. Entonces es muy bello cuando eso se traduce en palabras, cuando se traduce en lienzos de pintura, cuando se traduce en poemas e incluso en textiles, Sergio, porque vemos que en sus vestimentas traen los venaditos, traen los animales. La gente se burla que porque los colores son muy chillantes, ahora es moda. Ahora tenemos que estar cuidando que nos están pirateando en otros países. Vienen, fotografían los vestidos indígenas y aparecen como grandes diseños en Europa. Sí, de hecho, perdón, maestro, hicieron una demanda hace poco, precisamente en Francia, obviamente la Secretaría de Cultura, porque unos diseños mazahuas y otomíes los tienen como alta costura allá en Francia. Entonces son diseños propios de la zona, de nuestra zona indígena. Es muy lamentable que nuestra cultura la estén explotando de esa manera. Sí, yo rescato, nunca he sido así de la idea de que patrimonialista de nada, menos de las ideas y de la cultura, lo que sirva para otras partes, qué bueno, ¿verdad? Claro. Sin embargo, lo legal, pues también es lo legal, porque hay gente que explota, ¿no? Explota esos contenidos, pero queremos expresar con esto que de nuestros pueblos aprenden. Resulta que se voltearon las cosas. Se pensaba que los pueblos originarios tenían que ir a aprender del occidente o de la modernidad. Ahora la modernidad viene a aprender de cómo se pudo conservar algo, cómo se puede vivir, cómo se puede desarrollar y ser respetuoso del entorno, ¿verdad? Cómo se puede, lo que hoy traen como concepto de economía circular. Oye, sí vivo, pero reciclo, reocupo. Si voy a explotar algún recurso natural, no explotes todo, hazlo con cuidado, que sea amigable con el ambiente, todo sea que es parte de una generación de pensamiento necesario, porque va a la subsistencia del hombre mismo, de las otras especies e incluso del planeta. Claro. O sea, vemos que el agujero de ozono, a la capa de ozono, se propició por la excesiva utilización de contaminantes y que ahora, según esta pandemia, sirvió parte para poder restaurar un poquito eso, que ningún acuerdo político del gobierno había logrado. El último, el de París, pues Estados Unidos estaba echando para atrás de que no iba a cumplir los acuerdos de París y toda esa discusión. La pandemia nos vino a sentar a todos, a parar autos, empresas, y eso sirvió. Fue de lo bueno que trajo la pandemia. Sí, muy claro encaja esta palabra, la falta de cultura. Y pues nuestro programa En la Intimidad de la Cultura, maestro, tenemos muy poco tiempo, pero no quiero dejarlo ir sin que nos pueda deleitar con algún poema. Algún poema que nos pueda usted leer, nos pueda declamar,
Podemos tener mucho más por platicar y sí me gustaría que en un tiempo futuro podamos tener el honor de que esté en nuestro programa nuevamente, pero sí, no quiero que se vaya sin leernos algo. Maestro, por favor. Bien, Sergio, pues vamos a terminar y no podría ser de otra forma que evocando a mi querido maestro José Muñoz Cota. En su libro Salmos nos regala un exquisito poema con respecto a la actividad que debemos de tener de siempre dudar con respecto a las cosas, de dudar con respecto a lo que se nos presenta, de no tener por aceptado todo como un dogma y que hay que revisarlo, reflexionarlo, porque solamente la duda ha permitido a la humanidad ser diferente e incluso mejor. Así es. Entonces, estamos en un tiempo de mucha manipulación política, económica, cultural, histórica, y solamente a través del privilegio de la reflexión y de la limpieza intelectual, de la claridad intelectual, vamos a poder nosotros tener ciudadanos y sociedades mejor. Así es, maestro. Gracias. Venga, maestro, regálenos esa pieza. Es Salmos, del maestro José Muñoz Cota. Bienaventurado el varón que no ha perdido la duda, porque él continúa buscando. Si ahora yo creyese en todo, lo del cielo y lo de la tierra, ¿qué buscaría yo? ¿Cuál sería el móvil, incentivo supremo del esfuerzo humano? Dudo, luego inquiero, escudriño, buceo en el aire como en mi corazón y me acuesto pensando, tal vez mañana se cumpla al fin el encuentro y duermo sueños esperanzados. La duda es el aguijón que obliga mis pasos. Si yo tuviera la respuesta, ya no preguntaría. Estoy frente a la puerta. Si ya se hubiera abierto, habrían visto mis ojos, mis oídos, escuchado la palabra esperada. Pero no sé si hay algo atrás de la puerta y es tan vigorosa mi duda que pese a la incertidumbre seguiré llamando y llamando hasta que penetre a la tierra prometida. Muchas gracias. En la intimidad cultural, el maestro Óscar Juárez Cárdenas. Gracias, maestro, por esta entrevista. Fue muy enriquecedora y gracias, pues estos dos programas fueron geniales. Gracias y lo esperamos muy prontamente. Usted es nuestro padrino y quisiera que estuviera vigilando este trabajo que hacemos con mucho cariño, mucho amor. Adelante. En la intimidad cultural. Adelante y seguramente todo va a ser un éxito en este año y vamos para adelante, Sergio. Un abrazo. Un abrazo, que estén bien. Gracias, amigos, y espero sus comentarios, sugerencias, y pues seguimos con grandes personalidades en la intimidad cultural. Muchas gracias. Hasta la próxima.